Déjenme quitar esto. Y también se puede usar ley de senos. Pero, ¿por qué? ¿No? Si tenemos nuestro... Disculpe, maestro, ¿se me escucha? Sí. Lo que pasa es de que, bueno, la teoría que cuando nos compartió ayer, la intenté resolver con la ley de cosenos y sí lo logré. De hecho, ya me tengo que ver el resultado y con la forma que usted nos está dando, supongo yo, bueno, es que apenas estoy al corriente con lo que las tareas que están cambiando todo el tema. Sí. Y pues lo que nos dejó, bueno, lo que vimos usted fue la parte de las ejes de las X y el eje de las Y, lo de Exacto. sacar la tensión, bueno, T1 que supongo yo que era tensión, ¿no? La tensión 1 del Sí. seno del ángulo de alfa 1 y así sucesivamente con las otras. Correcto. Igual lo intenté de esta forma, bueno, no lo intenté como tal, pero tiene razón, tienen que tener lo mismo que la ley de cosenos. Sí. 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 Es que ese es el punto. Miren, digamos que nosotros estamos abordando el tema por componentes rectangulares, usar componentes rectangulares y todo eso, ¿no? Sin embargo, específicamente ese problema de hallar los ángulos, el problema que yo les planteé en un sistema de ecuaciones, finalmente, si uno lo quiere resolver por por álgebra, pues, ¿no? Despejar los ángulos, pues vas a llegar a la ley de senos y a la ley de cosenos, después de trabajar un poquito con el álgebra. Bueno, el un poquito es mucho, si depende cómo se vea, ¿no? Es decir, al final de cuentas lo que se está haciendo es la demostración de la ley de senos y la ley de cosenos. Es así de simple. A lo que se llega es a una demostración de la ley de cosenos y ley de senos. Que no está mal para aquel que dice, bueno, ¿y cómo salió esa ley tan rara, no? Bueno, pues ahí está. Y bueno, claro, se parte del teorema de Pitágoras, ¿sí? O sea, por supuesto, el teorema de Pitágoras y se obtiene la ley de cosenos. Por eso lo quería comentar, ¿sí? Pero tampoco quiero hacer el álgebra, bien, pero si ustedes gustan, hacemos un poquito, ¿no? Nada más para verlo, pero no es tan estrictamente necesario. Ajá. Ahora, para obtener los ángulos, hay que usar ley de cosenos y ley de senos, ¿no? Profe, yo con un problema similar en el curso anterior, para calcular esos ángulos, bueno, para nosotros calculábamos esos ángulos, pero con seno y el ángulo y las... Sí, eso es usar ley de cosenos y ley de senos. Ajá. O sea, hay dos puntos de vista. Usamos directamente ley de senos, ley de cosenos, o nos podemos hacer el álgebra para resolver eso y al final vamos a llegar a ley de senos y de cosenos. Es lo mismo. Sin embargo, no, ¿cómo les diré? No uso yo la estrategia como base, ¿sí? Que ustedes deban usar ley de senos y ley de cosenos, no, porque nuestros temas están enfocados a componentes rectangulares. Okay. Entonces, ¿sí? Lo que estuvimos haciendo de sumar cada uno, realmente, a lo que estoy viendo, como que siempre llegamos al triángulo rectángulo, ¿no? A lo que hemos llegado para calcular cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Para calcular lo que viene siendo la hipotenusa, que es lo que requerimos, ¿no? Sí. No vamos a sacar de una duda. Si me dicen la pregunta, ¿es magnitud de 8 metros a unos 270 grados? Y si la otra parte me dice, pero la opuesta de esta, entonces me está queriendo decir que sigue al revés de lo que veo, como un espejo. A ver, ¿cómo está? ¿Te dan un vector de magnitud 8 a 270 grados? Ajá, va hacia abajo. Va hacia abajo. Sí. Ajá, me piden la opuesta. Entonces sería para arriba, ¿no? Lo mismo con 8 metros, sí. Como un espejo.
Pero a 90 grados. Ajá, pero a 90 grados. Ya no siguen a 270. No, a 90. Uh-huh. Sí, no, porque siempre se toma con respecto al punto de 0 grados, ¿no? Que Sí, sean sí. 90 grados. Es que Sí. luego hay problemas que me ponen así o me ponen a 8 metros a menos 90 grados. Es 270. Ajá, es lo mismo, 270. Pero Sí. hay que asimilarlo porque luego Sí. ando confundiendo. Sí, está bien. Y sí se puede usar menos 90, incluso para los cálculos, ¿eh? O sea, te pueden decir un ángulo de menos 100, ¿no? Calcule las componentes. Si puedes calcular las componentes directamente en tu calculadora usando menos 100. No hay ningún problema. Te da correctamente las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a avanzar y eso del álgebra, si gustan, a ver si me doy tiempo y se las pongo en una hojita, ¿no? Uh-huh. Para que vean cómo la álgebra lleva a la ley de senos y cosenos. Y así ya estamos de acuerdo, ¿no? Para que no quede duda sobre ese aspecto escabroso. Bien, entonces vamos al ejemplo que nos sugería su compañera. Bueno, donde tenía ella duda. Ajá. Que es el de 2 trabajadores, ¿sí? El 1.69. A ver, ¿quién nos hace favor de leerlo? Dos trabajadores tiran horizontalmente de una caja pesada, aunque uno de ellos tira 2 veces más fuerte que el otro. El tirón más fuerte es hacia 25 grados al oeste del norte, y la resultante de estos 2 tirones es de 350 newtons, directamente hacia el norte. Use las componentes de vectores para calcular las magnitudes de cada tirón y la dirección del tirón más débil. Bueno, déjenme tomar de este lado los datos. Ok, entonces hay una fuerza vamos a llamarle F mayúscula de 25 grados al oeste del norte. F mayúscula, a 25 grados al oeste del norte. La resultante de ambos es de 350 newtons, es decir, la suma de la fuerza más grande más la fuerza más chica, que le voy a llamar F minúscula, es hacia el norte, 350 newtons al norte. Hay muchas N's aquí. Y bueno, pues hay que ver a qué lleva esto, ¿no? Ok. Bueno, pues aquí sí son 350 newtons, ¿verdad? Entonces aquí tengo el problema de que Newton y norte tienen el mismo símbolo. Entonces, por contexto, por favor, tienen que saber, ¿no? Entonces ya hacemos el trazo, ¿no? Entonces tenemos a la caja. Ok. Tiene ciertas dimensiones, pero vamos a pensar que en algún punto se está aplicando, ¿no? Okay. Bueno, esto lo estamos viendo desde arriba, ¿sí? De tal manera que voy a trazar así, como es costumbre, la dirección y sentido norte.
Y esta es la del este, ¿sí? Siempre de esta manera. Oeste y sur, ¿de acuerdo? Si nos dan un vector, ahora voy a usar otro color para indicar los vectores. 25 grados al oeste del norte, quiere decir que tomo como referencia el norte y giro hacia el oeste 25 grados, es un pequeñito. Ahí está el tirón más fuerte, este es F mayúscula. Y luego hay un tirón F minúscula tal que la resultante, sí, bueno, de aquí en la caja se va a aplicar y ya, bueno, ya estoy aquí pensando que es en esta dirección porque se debe completar un paralelogramo, que esté como resultante al norte, ¿sí? Entonces aquí tiene que haber una, un rectangulito, ¿verdad? De tal forma que este vector, voy a borrar el norte aquí, de tal forma que esto sea la suma de los vectores F más F, donde el F minúscula se aplica de esta manera, a forma de que la suma de los vectores sea un vector directamente al norte, ¿no? Ese es el planteamiento. Ahora, se dice que en magnitud, en magnitud F es igual al doble de este otro. Con esos datos, determinar cuánto vale cada uno y también qué dirección tiene, ¿no? Este menor. Aquí pareciera bueno, a mí me queda un trazo perpendicular, pero eso es casual, ¿eh? No necesariamente tiene que ser así, ¿de acuerdo? Bien, ese es el planteamiento geométrico. Ahora vamos al planteamiento analítico, ¿está bien? ¿Propuestas? No, maestro, todo bien. ¿Cómo proponemos la situación analítica? La vamos a hacer por un sistema de ecuaciones, porque dice que, bueno, la fuerza menor, la fuerza mayor es 2 veces la fuerza menor. Hoy podríamos despejar F pequeña para sacar su valor y nos quedaría prácticamente F minúscula es igual a 2 veces F mayúscula. Sería F mayúscula entre 2. Pero mejor por componentes, ¿no? Se parece un poco al anterior. A ver cómo nos quedan las ecuaciones, ¿no? Disculpe, profesor, tengo una duda acerca de en dónde se ubicaría el ángulo de 25 grados con respecto a la fuerza F. Esta, ¿no? Ese es 25 grados. Pero no se tendría que medir con respecto, o sea, del este, ahí lo está midiendo al oeste, ¿no? Sí, porque aquí está, mira, a 25 grados al oeste del norte. Desde el norte tú mides 25 grados hacia el oeste, que es este. Por eso nos giramos así. Y aquí se miden 25.
Sí, no, pues ahí estaríamos tomando prácticamente, como menciona el enunciado, del norte al oeste. Ujú. Ahora, una pregunta, ¿el problema es gráfico o es analítico? Analítico. ¿Sí es analítico? Disculpe, profe, se toma duda. Del este al norte, entonces el norte se queda fijo y de ahí tomamos los 25 grados hacia el oeste. Exacto. ¿Sí? Sí, así. Digamos, me equivoqué el lado. Estaba haciendo. Ujú. Sí, Otra vez, sí. profe. Vale, gracias. Tienes que corregir. Ajá. No, lo que estoy pensando es que se parece mucho al problema de las tres fuerzas conocidas. Bueno, pero aquí hay un ángulo, entonces no debe ser tan terrible. ¿Mm? Bueno, a ver cómo nos quedan las ecuaciones. ¿Sí? A lo que voy es si necesitaría usar ley de senos y cosenos o no. ¿Mm? Vamos a ver. Pues sí, para calcular sus componentes, ¿no? Bueno, es que hay un poquito de diferencia entre lo que se llama componentes usando senos y cosenos a lo que se llama ley de senos y ley de cosenos. Uh-huh. Ahorita lo podemos aclarar. ¿Sí? Bien, vamos a introduciendo un poquito más de notación. Ajá. Cuando sumamos las componentes X, como pueden ser varios vectores, varias fuerzas, se introduce una notación así de decir que voy a sumar componentes X de fuerzas, por ejemplo. Ajá. Okay. Hablando de fuerzas es como más genérico, ¿no? Porque todas las fuerzas las denotamos por Fs y nada más les damos numeración F1, F2, F3. Pero lo malo de usar F para los vectores, los subíndices 1, 2, 3, es que con los subíndices de numeración y los subíndices X y Y ya se van haciendo las fórmulas como más, con muchos subíndices, ¿no? Es decir, esto se va a convertir en cosas como F1X más F2X más F3X y así, ¿no? Uh-huh. O sea, hagan de cuenta que una se llama F1 y la otra F2. Bueno, ok. Aquí todavía no voy a usar eso, sino que tengo la F mayúscula y la F minúscula, ¿sí? Así y así. Pero esto de todas maneras es una notación usual en sus textos. Van a ver que se pone suma de fuerza en X, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Muy bien, entonces aquí tenemos... Uh-huh. Sí conocemos la dirección de esta Fx, ajá. Su ángulo director, digamos, ¿no? Uh-huh. Que sería de 90 más 25, 105, 115. Entonces, 2F, otra vez. 2F minúscula, de aquí. Magnitud de F mayúscula igual a 2F minúscula. Coseno de 115. ¿No? Más la otra. F. Coseno de teta sub F, que no lo conozco, igual con 0. Ahí está. E inmediatamente hay que preguntarse, ¿de ahí puedo despejar algo? La F minúscula, ¿no? ¿Se puede despejar el ángulo? Sí. La F minúscula pareciera, pero no, porque se cancela. Es decir, tú multiplicas, igualamos a 0 porque hay equilibrio, ¿se acuerdan? Ajá. Esa es nuestra condición de equilibrio.
¿sí? Ese es nuestro supuesto inicial. Estamos armando todo de tal manera que la suma de fuerzas sea 0. Y estamos concluyendo que eso involucra que las fuerzas se sumen vectorialmente, ¿no? Por eso igual a 0. Ahora, ya como ecuación, la f minúscula se factoriza. Aquí tienes 2 coseno de 115 más coseno de teta f. Ajá. Y entonces se aplica aquella regla matemática que dice que si el producto de dos factores es 0, alguno de los dos es 0, o ambos, ¿no? Entonces, esta no lo vamos a tomar igual a 0, ¿verdad? Porque entonces no hay nada, ¿no? Entonces lo que tiene que ser 0 es esto. Bien, pero entonces ya desapareció la f minúscula. Por eso era aparente que pudiéramos despejar la f minúscula, porque no se puso. Lo que nos queda es una relación en la cual sí podemos calcular este otro ángulo. Muy bien, entonces evaluamos, ¿no? A ver, ya para que les vaya quedando su ejercicio, ¿no? Voy a dejar que lo hagan ustedes, ¿vale? Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo había dicho que teníamos que medir los ángulos a partir de dónde? Bueno, una cosa es el ángulo director, que se mide siempre a partir del este, o 0 grados, o dirección X positiva. Es el ángulo director. Pero de ahí los ángulos te los pueden dar como a cada quien se le ocurra, ¿no? O sea, no siempre para un ángulo, pues lo único condición es que nos digan, nos den dos direcciones, ¿no? Sí, porque es la abertura entre dos direcciones. Sí, por eso aquí 25 grados al oeste del norte, pues ya te marca hacia dónde medir, ¿no? Pero eso es abierto, eso está permitido de cualquier forma. Entonces el ángulo, a mí me salió que del este al norte de la fuerza más pequeña son 32.85 grados. Sí, aquí, sí, este ángulo es el ángulo director. Tú lo despejaste y te dio ¿cuánto? ¿32? 32.85. 85 grados. A ver qué dicen los compañeros. Si están obteniendo eso. Bien, entonces como aquí les digo es aparente, ¿no? Este es 25 y aquí me quedó como muy perpendicular el trazo. Pareciera que este fuera igual, ¿no? Que este fuera 90, pero no es así, ¿no? Está cercano porque son 32. ¿Sí? ¿Algún problema con el cálculo? Oigan, a mí me da 32.3. Sí, a mí también 32.30. ¿Verdad? Bueno, les comento por qué. Esto es que hay una escala en las calculadoras que se llama GRATS
Y deben de tener cuidado de tener de gris. Porque si lo tienen en Graz, van a obtener resultados cercanos, pero no son iguales. No, pero sí da muy diferente, creo. Bueno, a ver, ¿por qué le dio 32.85 a su compañero, Ahí es Ya que la- tomé nada ¿sí? más 2 decimales del seno de 115 grados, nada más tomé 0.84 y bueno, 0.85 ya hace la diferencia. Sí. Muy bien. Entonces, perdió precisión al bajar los datos. Muy bien. Bien, con esto ya tenemos la direccionalidad, ¿no? Entonces es de esperar que la otra ecuación nos va a dar el valor de f, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? ¿Gustan que la planteemos? Por acá, ¿no? Ahora redacten así. Suma de fuerzas en Y. Disculpe, profe. Sí. La que está al lado es de 2 cosenos de 111 grados más el coseno de, supongo yo que es del segundo grado, ¿no? Que estamos calculando. Ajá. Despejamos ese grado, nada más, para sacar ese resultado. A ver, creo que no entendí la duda. Va de nuevo. Es que nada más tengo una pregunta, nada más despejo el ángulo, ¿no? Aquí, De ahí. sí, de aquí. Ajá. Entonces tendría que ser menos coseno de 115, todo eso sacarle su inversa, ¿no? De coseno. Exacto. Me dio 32.30. Sí. Correcto. Sí, ¿no? Sí. O soy mal, o los compañeros que No. digan. No, está bien así. Uh-huh. Bueno, está bien. Sí, nomás a Sí. eso. Sí, está bien. Bien, ahora expresamos así nuestra suma de componentes verticales en Y. Uh-huh. Aquí vamos a redactar la F mayúscula, su magnitud, seno de su ángulo. Ajá. Más la componente del otro, que es su magnitud F, seno de su ángulo. ¿Sí? Y vamos a decir que el resultado vale esto, ¿no? Creo que algo dije mal. Nos dicen que la suma de las dos fuerzas es un resultado vertical, ¿no? Entonces la suma de horizontales es 0, por eso. No por la cuestión de equilibrio, sino porque, o sea, ahí estaba pensando mal. No, sino porque el resultado de las dos fuerzas es al norte, ¿sí? Y vale 350 newtons. Bueno, no pongan las unidades aquí. Así. Y ahora si hacen la factorización de f, bueno, ahora sí no se cancela, sino que podemos evaluar lo que queda entre paréntesis, 2 veces seno de 115 más el seno de 32. Se suman, el numerito que dé va a dividir a los 350 y eso va a ser f, ¿no?
Profesor, da 361.35. Gracias. ¿Tanto? Está 149, ¿no? O algo así. 149.5 a mí me salió. Me da 149.128. Me dio 149.57. Ok. Estamos aquí en la duda. Bueno, depende un poquito de si bajan sus números de la calculadora o no, o hacen el cálculo exacto, es decir, tienen forma de hacerlo, ¿eh? Sí es. Ocupé el decimal que estaba ahí de 32.3. Ajá. Sí, ¿no? Tomo ese punto. 149.2. Ajá, sí está viendo diferencias en los decimales. A mí me dio 128. No más digo como 149.12. Yo obtengo 149.12. Profe, una pregunta con lo de las cifras significativas con usted. Ajá, dime. Vamos a tomar 3 o 4 decimales con usted. Vamos a tomar entre 4 y 5 dígitos significativos. Es decir, aquí por ejemplo ya puse 6, ¿ya vieron? Sí se alcanza, sí. Si cuentas no solo los decimales, sino también las significativas, ¿no? Los dígitos, el número de dígitos. Aquí hay 6 dígitos. Ya me excedí, pero fue por esto, que 1, 2, 8 se redondearía a 1, 3. ¿Sí? Yo voy a usar entre 4 y 5. Aquí pondría 149.13 como el resultado. Okay. Más o menos así va a ser el criterio, ¿eh? Disculpe, profe, nada más una duda. En la otra ecuación, ponemos f multiplicado por todo ese valor igual a 0, solamente despejó f como si fuera 0 entre f y cualquier cosa dividida entre 0 pues está 0, ¿no? Nada más eso, es lo único. Ajá. ¿Sí, no? Sí. Vale. Esa es más o menos una, o sea, sí nos acostumbran a razonar, pero no debe ser así. O sea, dicen, bueno, pues aquí dividido por f y ya me queda esto, ¿no? No, hay que usar lo que dice, como lo dicen las matemáticas. Dice, si el producto de dos factores, esto que está entre paréntesis es un factor, ¿de acuerdo? Es el otro. Si el producto de dos factores es igual a 0, uno de ellos es 0 o ambos. Uno de ellos es 0 o ambos, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pues voy a proponer que f sea 0. Es que si propones que f sea 0, pues ya se desapareció todo el problema, ¿no? Ya no hay nada. Entonces esa no vale. No aplica pues para nosotros. Entonces digo, no, este no es el caso de que esto sea 0. La única opción que me queda es que esto sea 0. Y ya lo escribo. ¿Ok? Sí, pero yo sí voy a insistir un poquito en que ya apliquen ese razonamiento porque es más correcto. Ya dejamos, ¿no? A nivel de CQ, ¿no? Eso. Cancelo la F. No, espérate. Vamos a hacer ese razonamiento porque lleva un resultado más claro. Muy bien, pues ya quedó, ¿no? Sí, bueno, ahí checa, ¿no? La precisión, ¿no? Por favor, cómo debe ser la estrategia de los cálculos para llegar a la precisión correcta, pues en los dígitos significativos, ¿no? Unos 4 o 5, ¿no? Así, ¿no? Ya terminan de copiar, ¿sí? Bien. Entonces, esa resultante, profe, sería de F minúscula, ¿no? Sí, ¿qué piden? ¿El tirón más fuerte?
Si es así, pues Si es el fuerte, nada más se multiplicaría eso, ¿no? Por 2. ya multiplicas por 2, exacto. Vamos a ver. 298.25. Y ya Ajá. cierras. La magnitud de cada tirón. Ah, sí, falta el otro. Es el doble. La F mayúscula es el doble. Y la dirección del tirón más débil, pues el ángulo director lo dice, ¿no? Y ya quedó. Bien, ahora el reto es encontrar un problema más complejo. ¿Quién tiene una propuesta? Yo hice unas sugerencias, pero bueno, no sé. Hablando de equilibrio está el 75, hablando de desplazamientos el 76. Y también les dejé propuestos, perdón, el 80 y el 81. Pero estamos abiertos a otras opciones, ¿no? Bueno, los veo muy calladitos. ¿Quieren que comentemos el 75? Sí, profe. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Quién hace favor de leerlo? El 1.75. Sí. Decimos que un objeto está en equilibrio cuando todas las fuerzas sobre él se estabilizan, sumando 0. La figura 1.40 muestra una viga que pesa 124 newtons y que está apoyada en equilibrio por un tirón de 100 newtons y una fuerza en el piso. La tercera fuerza sobre la viga es el peso de 124 newtons, que actúa verticalmente hacia abajo. A. Utilice componentes de vectores para encontrar la magnitud y dirección de la fuerza. Verifique lo razonable de su respuesta en el inciso A, haciendo una solución gráfica aproximadamente a escala. Ok. Muy bien. Este ejercicio lo quiero comentar porque les puede confundir un poquito el asunto de las fuerzas aplicadas en diferentes puntos de la viga. Esto es algo que tenemos que analizar posteriormente. Cuando se estudia un objeto con dimensiones, ¿sí? Bueno, en este caso es rígido, ¿no? Por la viga no se deforma, no tomamos en cuenta deformaciones, entonces se está suponiendo que es rígida. Y
Ya cuando se estudia el cuerpo rígido, entonces uno se da cuenta que finalmente el efecto de las fuerzas pues es doble, ¿sí? Hay un efecto de traslación, uh-huh, y hay un efecto de rotación. Y esto pues lo entendemos perfectamente, ¿no? Ahora, hablando en general, los cuerpos tienen sólidos, digamos, o aproximadamente sólidos, tienen traslación, tienen rotación y tienen deformación. Uh-huh. Bueno, esto ya hablando de objetos un poquito rígidos, digo sólidos, pero un poquito más generales. Despreciamos la deformación, entonces nos quedamos con solamente traslación y rotación. ¿Mm? Y ya que, de hecho, ya al final de nuestro curso empezamos como a estudiar cómo es el movimiento de rotación. Y en el curso siguiente ya se estudia la dinámica, es decir, cómo las fuerzas causan la rotación, ¿sí? Pero la cuestión de traslación nos compete a nosotros, ¿sí? Y vamos a tener que en lo posible resolverla. Sin embargo, nos cuesta un poquito de trabajo el asunto de que las aplicaciones a menudo son sobre objetos extendidos, es decir, hablamos de una caja, ¿no? Hablamos de una viga, ¿sí? Hablamos de objetos extendidos, las fuerzas no están exactamente aplicadas a un punto, es decir, son fuerzas concurrentes como ocurre con las tensiones en el punto de intersección. Y quisiéramos ya aprovechar lo que sabemos de vectores para aplicarlo a estas situaciones, pero tenemos esta pequeña complicación. Bueno, entonces vamos a anticipar el resultado, ¿sí? Si me lo permiten, porque es necesario. Y dejamos, al final del curso vamos a estar en condiciones de argumentar que efectivamente así ocurre. Bueno, la respuesta es más o menos la siguiente. En lo que se refiere a la traslación, imaginen ustedes que esa situación de fuerzas, ¿sí? Aunque están aplicadas en diferentes puntos de la viga, esa situación de fuerzas mantiene su direccionalidad, ¿sí? O sea, las fuerzas aplicadas de alguna manera mantienen su direccionalidad, entonces van a causar una traslación, ¿sí? Un movimiento en determinada dirección, o no lo van a causar y van a estar en equilibrio, ¿sí? ¿Okay? Ahora nosotros vamos a hacer este ejercicio un poquito mental de que nos alejamos del cuerpo, ¿sí? Hasta lograr despreciar sus dimensiones, ¿sí? Hasta verlo de manera pequeña, de tal manera que aproximadamente para nosotros es un objeto sin dimensiones o puntual, ¿sí? ¿Qué pasa con las fuerzas aplicadas? Sí. O sea, finalmente ya tenemos una imagen de nuestro cuerpo como lo queremos, que es un modelo puntual. Pero las fuerzas aplicadas no han cambiado ni en magnitud ni en dirección. O sea, siguen siendo las mismas, pero ahora están aplicadas a un punto. O sea, esta como reducción, esta imagen que nos hacemos, con lo cual conseguimos como una reducción del cuerpo a un solo punto, es válida y funciona perfectamente. Les comento, la argumentación total la vamos a ver al final del curso, pero por ahora pues la vamos a estar usando. Hay quienes dicen, bueno, es que hay que pensar en el centro de masa, pero es complicado porque finalmente aquí de las fuerzas que nos dan, la única que está aplicada al centro, así, luego vamos a ver qué es el centro de masa o centro de gravedad, pues es el peso, ¿no? Y las otras sí están aplicadas en puntos distintos.
¿De acuerdo? Bien, otro comentario al respecto de las fuerzas que están aquí es el siguiente. Esto viene por aquello de que a veces pensamos e insistimos en que los vectores tienen punto de aplicación. Y a lo mejor alguien, para argumentar que los vectores sí tienen punto de aplicación, nos pone este ejemplo y nos dice, es que fíjate, sí importa dónde están aplicadas las fuerzas, porque sí, para la rotación, para la rotación sí tiene importancia dónde estén aplicadas, ¿sí? Y alguien podría decir, ya ves, los vectores de fuerza tienen magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación, ¿no? Y ya, ¿no? Pues, ¿qué le podemos decir al que nos haga esta argumentación? Pues ya nos quebró, ¿no? Sí tienen punto de aplicación. Pues no, es falso. No es así. Es una imagen que desde ahora quiero romper con ustedes, ¿sí? Deben de romper esa imagen, ¿sí? Así como lo hemos visto en las clases anteriores, los vectores no tienen punto de aplicación, ¿sí? Una fuerza sí. En un cuerpo como aquí, una fuerza sí tiene punto de aplicación. Pero ojo, el punto de aplicación se toma en cuenta por separado. Es decir, desde un origen, si quieren tomar aquí el punto de apoyo como el origen, ¿sí? Hay un vector de posición del punto de aplicación. Es decir, esta fuerza está aplicada en la posición 0. 0 como vector, porque es mi origen. Esta otra fuerza está aplicada en una posición que es el largo de la viga a 40 grados, ¿verdad? De la derecha, o sea, ángulo director de 40 grados. O sea, hay una posición del punto de aplicación, ¿sí? La posición también es un vector. No lo hemos usado mucho, pero vamos a entrar a él, es precisamente el lunes, ¿sí? Ya vamos a entrar a hablar de posición, desplazamiento, etcétera, ¿sí? Hasta ahorita hemos hablado de desplazamientos como vectores, como ejemplo de vectores, pero vamos a entrar a que la posición es también un vector, ¿sí? No es más que el desplazamiento desde el origen, ¿sí? Si lo quieren ver así. Entonces, no hay mucho de nuevo en el vector de posición, ¿sí? Nos marca un desplazamiento desde el origen hasta donde está aplicada la fuerza. Entonces, esta posición es un vector que nos marca en dónde está aplicada la fuerza y por separado tenemos la magnitud, dirección y sentido de la fuerza, ¿sí? Entonces, el asunto de las fuerzas es que si quiero tener en cuenta dónde están aplicadas, cada fuerza está representada por dos vectores, el vector de fuerza y el vector de punto de aplicación, de posición o desplazamiento desde el origen, ¿sí? O sea, hay de por medio dos vectores, ¿sí? El efecto de una fuerza está determinado no solo por la fuerza, sino también por su punto de aplicación. Hay dos vectores de por medio. Eso es la forma correcta de visualizar el efecto de las fuerzas, ¿sí? Bien, entonces era un poquito más complejo, pero no es que los vectores tengan punto de aplicación, ¿de acuerdo? Menos aún los vectores, o sea, en este caso estamos hablando de la magnitud vectorial de la fuerza, ¿sí? Tantos newtons en tal dirección, es la magnitud vectorial, ¿sí? Su representación es nuestro vectorcito que trazamos en nuestro dibujo, o que lo representamos analíticamente por componentes o por la forma polar. Y dicen, ¿y cuál es la forma polar? No la había mencionado, ¿no? Bueno, pues esto está de decir magnitud y ángulo. Cuando digo tanta magnitud, ángulo director de tanto, esa es la forma polar, ¿sí? Es magnitud, ángulo, es forma polar.
Entonces, así es como queda resuelto el asunto. Por eso quería mencionar este ejercicio, porque aquí nos están mostrando muy claramente el punto de aplicación de las fuerzas, ¿sí? Y bueno, ahora falta dibujar el peso, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora yo me alejo. Sí, para analizar la cuestión de rotación, voy a tener en cuenta fuerzas y puntos de aplicación, ¿sí? O sea, 6 vectores, 3 fuerzas, 3 vectores de posición, 6 vectores son los que voy a usar para estudiar esto de la rotación, ¿sí? Porque dónde están aplicadas las fuerzas importa. Pero para la cuestión de traslación, yo me puedo alejar, verlo como un punto, ver las fuerzas, aplicarlas en un punto y entre ellas son concurrentes y eso determina hacia dónde va a haber un efecto de traslación, ¿sí? Pero como quiero equilibrio, pues voy a sumar 0 y ya lo tengo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, entonces. Nada más déjenme ver qué es lo que nos piden. Bueno, yo puedo hacer la parte gráfica, ¿no? Bueno, dice que se usan componentes de vectores, ¿no? Para encontrar la magnitud y dirección de la fuerza F. En equilibrio, ¿no? Ahí está al principio. Está en equilibrio, la suma de fuerzas va a ser 0. El peso es de 124 y la de 30 grados es 100. Ok, vamos a hacerlo. Déjenme copiar un poquito, ¿ah? Es una barrita que está inclinada respecto al piso en 40 grados. Desde la dirección longitudinal a la barra, a 30 grados hay un vector de fuerza de 100 newtons. Y de este lado hay una fuerza que ejerce el piso, desconocida, y nos falta que nos digan que al centro de la longitud de la barra, no sé si dan la longitud, que no tienen por qué darla porque pues no voy a usar las posiciones, ¿no? Aquí hay, pero el peso sí nos dicen que vale 124 newtons, así. Aquí hay 30 grados, ya quedó. Bueno, entonces ahora sí, dejo de compartir. Ahí está. Entonces yo me alejo, veo esto como un punto, ¿no? Ya a lo lejos, ya no hago hincapié en la estructura, ¿sí? En el tamaño, ¿sí? Sino solamente en las fuerzas aplicadas, 124 newtons hacia abajo. 100 newtons, ¿a qué ángulo? A ver, ayúdenme. 30. No, sería 30 grados. Esto es mi dirección, 0 grados.
qué ángulo? ¿70 grados? 60. 70. 70. Muy bien. Un segundo. Bueno, ya me traje una regla. Voy a usar una escala de doble. 12 y 12, 24.8. Para el peso, ¿sí? A 70 grados, 100 newtons. Entonces, bueno, esto es porque quiero que terminen de hacer sus ejercicios gráficos. Aquí perdí el 70. Aquí también. Entonces, ¿cómo le hago así? Y en eso marco 20, ¿no? Es el tipo de cosas que quiero que hagan. Ahí está. ¿Sí? No, a 20. Aquí. Ahí está. Uh-huh. Y luego tenemos la fuerza F, que no sé a dónde está. De tal forma que se consigue el equilibrio, ¿cierto? Sí, entonces yo he visto desde lejos desprecio las dimensiones de mi varilla y tengo las tres fuerzas. Yo sé que están aplicadas las tres fuerzas, ¿sí? Pero es condición para que esto no tenga una traslación, por eso les decía, supongan que esta situación de fuerza se mantuviera un ratito de tiempo. Pues claro que si hay un desequilibrio, ¿sí? Pues va a causarse una traslación que va a ir, de hecho va a ir acelerando, es lo que vamos a estudiar en este curso, se va a ir acelerando el sistema, ¿no? Y va en esa dirección que sea el resultado de las fuerzas, en esa dirección y sentido el cuerpo va a ir acelerando, ¿sí? Y yo lo voy a observar en este punto, se va a ir desplazando. ¿Okay? Bien, pues entonces al decir que hay equilibrio, es decir que vamos a evitar eso, es decir que estas tres fuerzas necesariamente, que ya están concurrentes, ¿sí? Estas tres fuerzas van a sumar 0. Para que sumen 0, bueno, si ustedes le llaman a esta, ya voy a hacer con numeración, ¿no? Si le llaman a esta F1 y a esta F2 y a esta F3, la incógnita, entonces, lo que estamos diciendo es que F1 más F2 más F3 es igual a 0. Eso es equilibrio. Bien, si yo quiero calcular F3, observen lo siguiente.
puedo despejar, ¿no? Ajá. Bueno, esto de despejar hay que explicarlo, ¿no? ¿Cómo se hace en álgebra, no? Bueno, lo que se hace es, como dicen, restar F2, ¿no? Restar F3 y yo quiero despejar F1. Ajá. Entonces, pero se hace a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces, más bien lo que es correcto es decir, la ecuación no se altera si le agrego algo a ambos lados de la ecuación. Bueno, si sumo el negativo de F2, es decir, el opuesto, perdón, de F2, y sumo también el opuesto de F3, la ecuación no se altera, ¿no? ¿Mm? Ahora usen su asociativa, juntan este con este. La suma de un vector y su opuesto da 0. La suma de un vector y su opuesto dan 0. Me quedo con F1, ¿no? Ya quedó despejada. Ajá. Es el negativo, o sea, el opuesto de F2 sumado con el opuesto de F3. Pero ¿se acuerdan que les dije que es lo mismo que el factor menos 1? Y que el menos 1 lo podríamos factorizar y quedarnos con la suma. Y el menos 1 e interpretarlo como el opuesto. Es álgebra de números. Si lo quieren ver como álgebra de números, no hay problema, porque acuérdense que con cada relación hay dos relaciones equivalentes en X y en Y. Y todo lo que se... tiene pura X, o pura Y, no vayan a combinar, Y lo que hago con estas, lo que está permitido hacer con estas en despejes, por ejemplo, en división por número y así, puedo hacer con mis relaciones vectoriales, ¿sí? Aquí lo hice con relaciones vectoriales y argumentando en operaciones vectoriales, ¿sí? O vectores opuestos y cosas de esas. Vamos bien de tiempo. Bueno, yo quería llegar a esto. El despeje de F1 es que es el opuesto de la suma de F2 y F3. Entonces, yo puedo realizar la suma de F2 y F3. Ay, algo hice mal, ¿no? Despeje F1 y tenía que despejar F3, ¿no? Ah, bueno, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Perdón. Unidos, ¿no? Lo podemos corregir porque nada más son los índices. Se resta 1 y 2, o se suman los opuestos de 1 y 2. Ajá. Entonces, ¿quién me queda? 3, ¿no? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2 y me queda 3. Perdón, ¿eh? Bien, podemos usar un método de paralelogramo. Ay, un poquito chueco, ¿no? Y luego trazar 70 grados.
La tengo al revés. Es de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces aquí son 20. ¿Sí, verdad? Sí. Uh-huh. Ok, entonces con esto tengo la suma. Esto es F1 más F2. Ajá. Y ya tengo F3, ¿no? El opuesto. Misma magnitud. Ahí quedó. ¿Cuánto me dio? 14. Son 70 newtons. Ángulo de pues yo sigo sin este transportador. 150. Ok. Bueno, no sé si me lo pedían gráfico. No, lo piden por componentes, ¿verdad? Pero esa es su tarea. Bien, aquí ya vimos un poquito más del álgebra. Porque en sus, no sé si en las preguntas bueno, ya de la tarea cambia, pero ya en la examinación sí se pide, tenemos una ecuación, cuánto vale uno de los vectores, ¿no? Igual que acá, ¿no? Es decir, tengo una ecuación, cuánto vale F3, ¿no? Bueno, pues ya. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, también nos pueden poner como en los desplazamientos que les di, ¿no? 3 veces F2, 5 veces F3, o sea, hay numeritos intercalados. Bueno, eso es para ver que ustedes operen correctamente, ¿sí? Muy bien, claro que hay cositas adicionales pendientes y que las podemos desahogar. Las dudas que resulten de estos problemas, adelante, con toda confianza, los revisamos. Pero el lunes vamos a empezar a hablar de los temas siguientes, ¿no? En la sección siguiente ya es hablar de movimientos. Vamos hacia el estudio de movimiento unidimensional, pero vamos a estudiar, aquí tengo un chat, pero vamos a estudiar las definiciones de posición, desplazamiento, velocidad, todo eso, las definiciones yo creo que las voy a ir haciendo como en 2 dimensiones, ¿sí? Como para que se vea más el carácter vectorial. Aunque ya a la hora de resolver problemas pues nos vamos a enfocar a unidimensional, quiere decir movimientos unidimensionales. Pero pues los vectores están solamente en una dirección, pero bueno, hay que tener en cuenta que los 2 sentidos posibles, ¿no? Bien, pues entonces aquí le paramos, avancen y si ya quieren arriesgarse a la tarea de cambio, si chequen bien si
Si pierden mucho una oportunidad, yo creo que luego de una vez. En esta ocasión, dar 3 en lugar de 2. Si les doy 3 oportunidades, lo voy a modificar para que hagan una como de reconocimiento y luego tienen sus 2. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.